como un añito tuve el privilegio de dar un mensaje y en ese mensaje me basé sobre la historia de la música porque quería ir hacia lo que Dios nos daba a cada uno de nosotros, a todos, no solo a algunos, a todos, que nos dio unos talentos, nos dio unas virtudes, nos dio un tipo de cualidades y para qué era ese tipo de talentos, el para qué, el uso de para qué íbamos a utilizar lo que Dios nos había dado. Y resulta que llegamos a la conclusión y sabemos que todo lo que nos ha dado Dios es para Él, ¿verdad? Es para glorificarlo, gracias a Él, no es para yo llenarme mi ego ni nada de eso. Y en esa prédica utilizaba como todo la historia de la música, cómo Dios creó la música, le dio la inteligencia al hombre para que empezara a crear un idioma de eso, pero con el diseño de que de esa creación fuera para su gloria y fuera para su diseño y para exaltarla y todo. Pero poco a poco ese diseño se fue rompiendo por el pecado, por la carne del hombre y todo, y se fue distorsionando. Entonces voy a utilizar un poquito de esa parte de esa prédica para recordar y para contextualizar, y ahorita ya vamos para que me entiendan hacia lo que voy. Entonces en esa época, mire, traje hoy apoyos, no, visuales no, de acá, no sé cómo se dirá. Bueno, entonces comenzamos con que la música, como sabemos, la creó Dios, le dio al hombre la inteligencia para crearla, y entonces los hombres empezaban a crear la música y todo, ¿con qué fin? Para exaltarlo y entonces alabarlo con su creación y todo, y como en la época de 1600, entonces toda la música en el periodo barroco, toda música se creaba para adorar y exaltarlo a Dios. ¿Apareció el avisito? ¿Sí apareció el avisito? No, entonces nuevamente lo repito. Entonces, como la canción en el año 1600, ¿sí? En el año 1600, en esa época del barroco, toda la música que se creaba era para adorar a él, a Dios. Entonces había muchos músicos que hacían eso, pero en especial había Bach, era un organista alemán, que entonces el hombre hacía toda cuanta música, pero siempre para exaltar a Él. Incluso hay unas obras muy conocidas de Él que se llama La Pasión según San Mateo, La Pasión según San Marcos. Son obras musicales extensas, como de 3 horas y media, continuas y todo, donde narra por medio de la música todo lo que ocurre. Una breve muestra, más o menos como es. ¿Se escucha? Así era la música de esa época, más o menos. Esto es de la obra se llama La Pasión según San Mateo, y es una área donde él narra cuando Jesús muere y todo, y es algo muy hermoso, de algo muy sentido, y es algo con edificante porque siempre es honrando a Dios, ¿sí? También en ese barroco había también una corriente que le componía hacia la naturaleza, no como algo externo, no como la Pachamama o algo con poder ni nada, sino que esa naturaleza creada por Dios y su perfección y su simetría y todo lo que ocurre, entonces creaban cosas como estas. ¿Lo conocemos? Sí. Está en rojito, ¿se va a descargar? El micrófono. Por si algo. Entonces, para que tengamos plan B ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, esa es la obra de otoño, ¿sí? Y entonces es de las 4 estaciones, pero esa obra se creaba era para enaltecer la creación de Dios. O sea, siempre en pro de la creación de Dios. Pasaron los años, como en 1600, y empezó 1700, entonces ya empezó otra época. Entonces, el clasicismo, y entonces empezaba la creación, las obras musicales se hacían para alabar a Dios, a la naturaleza, pero el hombre también empezó a tomar importancia. Entonces, el hombre, yo como criatura también creada por Dios, también soy un ser importante. Entonces, el hombre también empezó a tomar papel, pero todo como en esa armonía, como en esa tranquilidad, y entonces eran esos hombres aristocráticos con pelucas y todos muy elegantes y todo. Entonces, la música era muy tranquila, como muy armoniosa. Entonces habían ejemplos como estos. ¿Sí? Todos lo han escuchado, propaganda de todo, ¿cierto? Esa vaina lo escucho. Eso lo compuso Mozart en esa época, entonces era siempre esa armonía y la música era muy tranquila. Pero empezó a pasar los años y todo, y el hombre ya empezó a coger protagonismo.
¿sí? Entonces ya no era Dios y la naturaleza del hombre en una armonía, sino el hombre empezó a coger ya como yo soy el centro. Y automáticamente cuando el hombre empieza a ser el centro, empieza a perderse el diseño original porque Dios empieza a estar relevado. Empieza ya Dios ya no ser es el creador, el importante, sino el hombre. Entonces empieza a salir todo el hombre con todas sus complejidades y empieza el romanticismo, y previo al romanticismo aparece un hombre que todo el mundo conoce, así no sea músico, que se llama Beethoven, ¿verdad? Entonces Beethoven lo conocen, y ¿cuál es la particularidad de Beethoven? Que era un hombre sordo. Entonces un músico sordo, imagínense, ¿cierto? Impresionante. Dios lo dotó de un talento sobrenatural que podía, a pesar de su sordera, poder componer cosas impresionantes. O sea, componía unas cosas, wow. Esto lo compuso él estando sordo. Entonces todo eso lo tenía en la cabeza, y eso no era solo él por su talento, sino Dios lo había llenado de unas cosas sobrenaturales. Entonces, impresionante. Pero desafortunadamente estos hombres que ya estaban pensando solo en su talento y darle fruto a su talento, y el centro de su talento era ese, se fueron olvidando de Dios. Entonces su vida, así en la sociedad y para todo el mundo eran personas admirables y todo, su vida era totalmente perdida, su vida estaba destruida. Tenían problemas de alcohol, de situaciones sexuales terribles que ni las comentaré acá, situaciones sociales tenaces, y termina, por ejemplo, este hombre terminó tirado en una calle muerto de hambre, en quiebra, o sea, una situación tenaz con semejante talento. Y el hombre entonces empezó a cultivar todo lo que sentía. Y quiero expresar todo lo que sentía, y entonces ahí sí vamos al romanticismo, que el romanticismo ya es el hombre totalmente como eje central de todo. Lo que yo siento, lo que me pasa, mi experiencia, cómo sufro, cómo soy, y todo eso era ya parte del romanticismo, que estamos hablando como en 1810. Y era música muy hermosa la que creaban, porque era muy sentida y sentimental y todo. Entonces aparecían compositores que componían cosas tan lindas como estas. Qué lindo, ¿no es cierto? Es bonito, o sea, uno cierra los ojos, oh, qué bonito. Y esta música es muy bonita porque obviamente era todo lo que expresaba el ser humano a través de la música, de sus sentimientos y todo, pero lastimosamente no tenía un fin edificante ni un fin espiritual. Este tipo de obras tan bonitas que las compuso un compositor que se llama Chopin, esta obra en particular se llama Nocturnos, y entonces uno decía, oh, me imagino él sentado en la ventana viendo la noche y la luna, y entonces se inspiraba y cerraba los ojos y componía porque es nocturno en la noche. No, este hombre lo componía para poder estar y tocar esas obras en los bares o en las salas de conciertos y todo, para poder galanarse con las chicas y poder estar con ellas. Entonces, ese era el fin del que componía eso. Como él era más chaparrito que yo y andaba enfermoso y todo flaquito y todo, pero eso sí, brillante en el piano y todo. Entonces, ¿cuál era la única medida para poder satisfacer sus deseos carnales? Componía música, y entonces les hacía cambio de luces a las chicas, y las chicas pues obviamente entregadas al hombre, y entonces cumplía su propósito. Utilizaban el talento solo para alimentar sus deseos carnales. El diseño de Dios, bien, gracias. Por ahí atrás. Nada. Entonces ya hacemos un ejemplo que el barroco, entonces todo era para Dios, ¿verdad? Exaltamos a Dios. El clasicismo, ya el hombre empieza a coger protagonismo, el romanticismo ya es el centro de todo el hombre. Y ya el plan original se fue perdiendo por los deseos de la carne. Y llegamos a la época contemporánea, donde ya los compositores y todas las personas que estaban creando y dedicados a esta arte solo componían situaciones que les vivían a ellos, sus costumbres, lo que querían, lo que pensaban, lo que opinaban. Y entonces habían ya movimientos nacionalistas, ya tomaban parte de la política, de la religión poco, o sea, si iban en contra de la religión, la mayoría iban en poco de la religión, porque era solo racional, porque yo soy brillante y solo quiero racionar todo, y si hay algo que Espíritu Santo, que fe, que es eso, no, yo necesito lo tangible. Entonces nada, solo creaban eso. Personas y compositores que estaban de acuerdo con el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial componían acorde a eso, componían situaciones de eso, y era solo
dándole largas y riendas suelta a su carne y a sus deseos. Y llegaban composiciones que uno escucha y wow, son muy chéveres, son atrayentes y todo, pero no tenían un fin edificante. Llegamos a una obra que se llama Carmina Burana, que yo sé que todos lo han escuchado. De pronto les digo el nombre y dicen, ni idea qué es eso. Pero entonces hay una obra ya en la época contemporánea que es esta que ustedes lo han escuchado. Miren. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Eso es el black metal de esa época. Esa vaina así, y músicos, o sea, como 80 músicos, 70 personas cantantes, o sea, una cosa grandísima. Y esta obra uno le dice, ¡wow! Y esta obra de Carmina Burana, que la compuso un compositor que se llama Carl Orff, es una serie de arias de música profana. ¿Sí? Y entonces esa obra que les estaba colocando ahí se llama O Fortuna, porque era una alegoría hacia lo que es la fortuna, que la fortuna, como no tenemos control de ella, esperemos a ver qué pueda ocurrir con nuestra vida, no sabemos. Entonces, mientras vivamos, hagamos lo que sea, porque total no vamos a morir. Entonces la vida es una fortuna, entonces hay que dedicarnos al derroche y al placer. Qué lindo mensaje, qué bonita enseñanza. Entonces todo se fue distorsionando y todo el talento de estas personas fue un desperdicio, porque no fue con el propósito del que cada uno tiene un talento, del para qué es tu talento, del por qué es tu talento, y se fue totalmente perdiendo el diseño. No me imagino Beethoven, una persona sorda, si hubiera entregado de verdad ese talento a lo que corresponde, lo que hubiera influenciado en la humanidad. De todo lo que él hizo, pero hubiera sido para exaltar a Dios, el resultado hubiera sido diferente. Y todas las corrientes artísticas y de pronto de los deportes y todo se ven manchados en eso. Y este pequeño resumen de 300 años es como para darnos cuenta de cómo hay algo creado con un diseño original y el hombre empieza a corromperlo, y vamos en eso. Espere que eso da sed, porque hablé de muchos años en 10 minutos. Entonces, a lo que voy es que podemos darnos cuenta que hay, y lo vemos en las grandes esferas, que hay muchas personas con muchos talentos, con muchas virtudes, pero desafortunadamente su vida está totalmente mal, en excesos, en desuniones, en que no hay una rebeldía total, en drogas, en prostitución, bueno, en muchas cosas terribles, porque el mundo solo se encarga en alabar tu talento, en alabar tus cosas, en cómo haces la función, tu vida no interesa, pero como tú eres, gracias a lo que Dios te dio, eso es lo que importa, y lo aplauden. Y en eso se basa, y por eso vemos muchas personas que son muy talentosas, pero con una vida totalmente desequilibrada. Solo en Dios es que logramos un equilibrio, porque si no, todos nos entregamos al centro de nuestro talento o de la condición que Dios nos ha dotado. Y en esa prédica hablaba sobre lo que me pasaba a mí en ese sentido, que como todo esto que les acabo de decir, uno dedicado a eso, uno se deja influenciar por todo esto. Y wow, y entonces esas personas para mí eran grandísimos y todo, y el centro era mi talento, porque ese era el ejemplo que mostraban ellos. Y pasó un proceso, etcétera, donde pude entender que todo lo que me da Dios es para Él, y todo lo que te da a ti, y eso lo tenemos claro, es para exaltarlo a Él. Entonces, cuando yo estaba trabajando ahorita, ya lo que voy es a esto, yo ahorita en mi trabajo tuve el placer de organizar un evento importante. Y ese evento importante era sobre unas jornadas de investigación que era a nivel nacional e internacional entre las universidades. Entonces, varias personas de otros países o de otras ciudades, de otras universidades, exponían ponencias de investigación y de creación musical durante 3 días, y fue algo muy bonito, fue de verdad edificante e intelectualmente fue algo muy chévere. Como yo era uno de los organizadores, eso duró 3 días, pero tuve que organizar eso como 3 meses atrás. Y tenía la oportunidad de poder compartir con estas personas, con los ponentes, personas en el gremio muy conocidas, muy importantes, que tenían un conocimiento grandísimo, son admiradas, son reconocidas por su trayectoria, y tuve como el placer de poder hablar con ellos. Y cuando hablaba con ellos y tenía un poco de intimidad y cercanía con ellos, me daba cuenta de todo lo que de lo que les he hablado, de cómo el talento nos lleva
a que solo nos centremos en Él y nuestra vida gire en torno a eso. Y lo demás, pues es perdido. Entonces son personas muy reconocidas, pero que son, digamos, con egoísmos, con muchos vacíos, con muchas situaciones. Y no es acá para señalarlos, uy, qué pecadito, pobrecitos, sino que todo lo que ha pasado y que les marqué en estos años, ocurre todavía cuando no entendemos lo que Dios nos ha dado y sobre todo cómo usarlo y de qué manera usarlo. Y cuando pasaba este tipo de cosas y hablaba con las personas y los escuchaba, sí me confrontaba un poco y entonces yo hice lo de todo buen cristiano, ¿sí? Entonces yo hablaba con esas personas y yo decía, no, estas personas desafortunadamente están equivocadas, yendo hacia un camino equivocado. Entonces yo me puse a orar y como buen cristiano, Señor, te pido que en algún momento conozcan de ti, ¿sí? Que puedan leer la palabra, que puedan ser transformados por ti, bueno, Entonces yo como buen cristiano, checklist, estoy cumpliendo como cristiano y estaba orando por ellos. Pero había algo que no me dejaba tranquilo y volví a orar por ellos y Señor, yo te pido que algún momento que te conozcan, y yo pedía por ellos y me sentía como que ya estoy cumpliendo con mi labor. Y Dios me pegó una sacudida porque me decía, Víctor, ¿cómo así que ojalá algún día los conozcas, me conozcan? ¿Para qué estás tú? ¿Para qué estás tú? Porque de pronto nosotros a veces nos escudamos, utilizamos algo tan hermoso como la oración como para hacer el checklist de que estoy cumpliendo ya con lo que corresponde hacia mi hermano, pero no paso a la acción, no paso al obrar. Y sabemos que Dios nos ha llevado a orar, a tener comunión con Él, pero automáticamente también a obrar. Y Dios me pegaba una confrontada porque no se trata de que tú llegues y ores por Él y ya, muy bonito y todo, sino que tú eres un embajador del reino, tú eres un instrumento, ¿sí? Mío, y yo te voy a usar. Entonces fue una confrontación fuerte porque entonces yo estaba utilizando la oración como una excusa. Y por eso es el mensaje de hoy, porque el mensaje de la prédica de hoy se trata orar y obrar, ¿sí? Se trata de eso. Entendemos que orar es algo muy importante y es una herramienta súper valiosa porque somos nosotros totalmente entregados a la comunicación con Dios, somos nosotros hablando con Él, quitándonos nuestro orgullo, exponiendo nuestro corazón desnudo ante Él y tenemos esa intimidad con Él y es algo muy importante. Pero de pronto empezamos a utilizar eso como un refugio y como una excusa para no seguir al siguiente paso, que es el obrar, que es el actuar producto de esa oración. Y estamos llamados a obrar. La palabra Mateo 5:16 dice, de la misma manera dejen que sus buenas, ¿qué? Acciones, lo que tú haces, no que te quedes quieto, de tus acciones, brillen a la vista de todos para que todos alaben ¿a quién? No es para que se alabe Víctor y cómo toca Víctor, cómo habla Víctor, mire cómo hace, no, para que, wow, mire lo que Dios ha hecho en esta persona, en cada uno de nosotros. Entonces nos está llamando Dios a obrar porque de esa manera, por ese testimonio, es que se muestra el poder de Dios en cada una de nuestras vidas transformadas. ¿Eso lo entendemos? Entonces es tener claro porque a veces nos quedamos en simplemente la oración y no queremos incomodarnos un poco en lo que debemos hacer, ir más allá, que es empezar a mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y como dice la palabra en Santiago 2:26, podemos entender que como cuerpo, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo puedo tener fe en Dios y reconocer que el precio que pagó Cristo por mí, puedo reconocer lo que Él hizo por mí, puedo reconocer el sacrificio que Él hizo por mí, pero si a pesar de eso yo mantengo en mi vida cosas ocultas, si mantengo en mi vida rebeldía y tengo en mi vida cosas a las que no quiero renunciar, estoy diciendo que mi fe no es válida, que mi fe no es real. Mi fe entonces ahí no sería lo que estamos diciendo, porque estamos diciendo que lo que hizo Dios no fue perfecto con nosotros y no nos basta y tenemos que mirar al mundo porque lo que Él hizo
no fue suficiente. Entonces no va a haber una obra que corresponda a esa fe, porque las obras, ¿sí?, se caracterizan porque somos obedientes a Él. Lo que sale de nosotros es la obediencia a Dios cuando Él nos transformó. Entonces, por eso, si hay una verdadera fe, si hay una verdadera oración, eso va a llevarlo a las obras, porque es una obra comprometida a lo que tú oraste. Porque si no llegamos a la situación de que podemos, no sé, me acuerdo, no por hablar de alguien ni nada, cuando yo era joven yo veía a hartas personas, ya se las aprendían, las tenían claras y las decían de un momento a otro, pero son palabras al viento, porque esas palabras no tienen ningún significado, sino llevan a una opción, a una acción comprometida por lo que cada uno está hablando con el Padre. Entonces no podemos separar las dos cosas, no podemos separar la oración ni el obrar, ni la acción. No podemos separar eso porque van conjuntas. Podemos pecar y caer en que le dedicamos solo a la oración y oramos constantemente. Podemos llevar a pecar a la omisión, a que no hicimos más. Solo nos quedamos, como yo les decía, a pedir por la vida de las personas cuando tú tienes todo y Dios está haciendo en ti un instrumento para que puedas llevar ese mensaje. O podemos caer en que solo me gusta la acción, solo quiero hacer las cosas, pero podemos llevar a que las hacemos a nuestro acomodo, según lo que nosotros pensamos, según nuestro criterio. Entonces va a ser algo desordenado y nos va a ser algo revelado por Dios, porque esto no es en nuestras fuerzas, es algo y guiado por Él cuando nosotros debemos obrar. Esto hablando de nuestra vida. Esto hablando de nuestras cosas. Te conozco una persona que quiero mucho. No vino hoy. Esta persona vivió una experiencia muy bonita. Dios la bendijo con algo muy bonito y estaba viviendo esa experiencia y hablábamos y eso al respecto. Pero a pesar de que ella estaba viviendo una experiencia muy bonita, tenía un vacío en su corazón porque hay una área de su vida que todavía no se ha resuelto. Entonces eso la llevaba a que no podía disfrutar totalmente la experiencia que estaba viviendo. Y ella conoce palabra y conoce y sabemos que esa parte y esa área hay que entregársela a Dios. Y concluíamos que nada que hacer, debíamos entregarle eso a Dios, pero eso acompañado de que ella tenía que también cambiar su manera de operar, su manera de pensar, su manera de accionar, su manera de hacer las cosas para que de verdad eso ocurriera. Porque todos los días pudiera estarle entregando las cosas a Dios, pero sigue haciendo lo mismo, no va a pasar nada. Entonces, la verdadera oración tiene que estar acompañada de una acción comprometida con esa oración. Podemos entender, por eso no podemos separar nada. Y eso en nuestra vida individual, como seres individuos, no más hablando de la iglesia. Todos sabemos cuál es el llamado de la iglesia. Todos en general sabemos qué es lo que quiere Dios con la iglesia y entendemos que es salir de estas cuatro paredes, que es salir de esta comodidad. Todos tenemos como eso muy claro y estamos trabajando para hacerlo. De pronto en lo individual tenemos dudas, tenemos inquietudes. ¿Cuál será mi propósito? ¿Cuál será mi papel? ¿De qué manera puedo ser instrumento de Dios? Puede haber ese tipo de inquietudes que Dios los irá revelando. Pero como iglesia lo tenemos claro qué es lo que debemos hacer. Y vamos a Mateo 28, 19, 20 que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa última sección, qué seguridad nos da Dios que cuando tú estás conforme a lo que Él nos pide, Él está con nosotros. Eso es una muestra de que cuando tú vas a dar el evangelio, Dios está contigo. Y te debe dar seguridad en eso. Puedes estar pasando por una situación, por un tropiezo, por un desierto, por diversas circunstancias. Dios está contigo mientras tú estés haciendo lo que es conforme a Él. Porque tú obras conforme lo que tienes en el corazón, conforme lo que te influencia. Y si te influencia Él está contigo. En ese sentido. ¿Y qué nos dice esa palabra? Porque uno lee esa palabra y eso es algo gigante. Y un pobre parroquiano como uno que ir a las naciones y bautizar, bueno, todo ese tipo de cosas, es algo que uno puede decir, no, pero esto es muy grande para mí. Pero como cuando nosotros hacemos los devocionales, ¿qué hacemos cuando leemos un devocional?
Leemos la situación, leemos la cita bíblica y todos sacamos el versículo que nos llama la atención y miramos, Dios qué nos quiere hablar en ese versículo, qué nos está enseñando, qué quiere de nosotros, de qué manera nos confronta. Y esto es lo mismo, y cuando la palabra dice vayan, hagan, enseñen, está diciéndole a cada uno de nosotros, queridos hermanos, que debemos movernos, que debemos hacer las cosas. Entonces esto se convierte en que el evangelio es movimiento. Que el evangelio no es estar estancado o sentado en una silla siempre los domingos solo recibiendo. Que esto es también hay que dar y hay que movernos. Y ahí esa acción que es el evangelio, ¿cuál es nuestra parte? ¿De qué manera es nuestra parte? Y es a lo que nosotros debemos entender y poder llegar, ¿verdad? Porque en tu círculo de influencia, trabajo, universidad, colegio, sitio donde vives, el portero, el del pan, el de la tienda, ese círculo que tú influencias, todas las personas que no conocen a Dios, Dios te quiere usar como instrumento en ese sector para que esas personas conozcan la luz. Entonces, tú eres instrumento. No, eso no es un papel, la gran comisión no es para pastores, ni para líderes, ni para ministros, ni para ministerios, es para también el ama de casa, el pintor, el obrero, el que sea, porque somos luz y el círculo que nosotros influenciamos, ahí debemos echar la red. En eso es que se debe basar el propósito de nuestra vida, porque Dios entregó la vida por cada uno de nosotros, Jesús entregó la vida por cada uno de nosotros y nosotros ahora vivimos para Él y por su propósito. Eso lo tenemos claro y de uno automáticamente nos puede salir la excusa, porque yo la sacaba cada rato. ¿Cuál es la excusa más común cuando vaya, háblele al hermano de Dios, vaya, háblele a su cuñado de Dios, vaya, hable? ¿Cuál es la excusa más común? Nos da pena. No sé cómo hacerlo, pero es que yo no sé palabra, sí, es que yo esos versículos no, y si me dice una cosa diferente, ¿yo con qué versículo le contesto? Siempre salen muchas cosas, muchas excusas y muchas situaciones. Y en la palabra, y sabemos que debemos capacitarnos para esos discipulados, sabemos que debemos tener una formación y todo, pero en la palabra nos dice que debemos pasar cierto tipo de teologías o cursos de teología para poder ser instrumento de Él. No. Nosotros fácilmente podemos ser, pues no fácilmente, sino somos evidencia como el Gadareno. ¿Saben quién es el Gadareno? ¿Entienden el Gadareno? Y los que no lo conocen, aquí también estamos para aprender un poco de eso. El Gadareno, vamos a Lucas 8, 35, 40. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. O sea, el Gadareno estaba lleno de demonios. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de del Gadareno le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús no le dijo: ven y te voy a meter a un curso teológico intensivo de 3 años para que después sí puedas ir a acercarte a alguien. Él dijo: ve y muéstrales a todos la vida transformada que yo te di. ¿Y cuánto subestimamos nuestra vida? ¿Cuánto subestimamos el testimonio que somos cada uno de nosotros? ¿Cuánto subestimamos el que éramos antes de conocer a Dios, lo que en el momento que conocimos de Dios, y ahora una vida totalmente diferente gracias a Dios? Subestimamos mucho el testimonio y Dios nos está diciendo: tu testimonio es el evangelio. Tu testimonio, tu vida viva de lo que yo he hecho en ti es lo que yo quiero que compartas. No necesitamos a veces ese tipo de teología o algún tipo de conocimiento que en algún momento se va a usar, pero lo que necesitamos sobre todo es que se vea lo que Dios ha hecho en tu corazón, y sobre todo que no es algo exclusivo ni para mí ni para cada uno de nosotros, es algo para todos. ¿Sí? No es porque nosotros seamos los más chéveres, los más bonitos, los más chuscos, los mejores. No, somos de lo peorcito.
Y esto es para todos, no es exclusivo de nosotros. Entonces nuestra vida conforme a Dios es un testimonio y es un recurso que de pronto subestimamos y no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que éramos antes de conocerlo, de lo que fuimos cuando lo conocimos y de lo que somos ahora. Y la gente lo puede ver. Y tú puedes estar predicando y diciendo sin decir una sola palabra, porque tus hechos muestran lo que Dios hizo contigo. Tus hechos muestran lo que habita en ti, ¿verdad? Y eso, entonces no hay excusas. Y si esa persona que tú tienes al lado ya ha conocido de Dios, de pronto que la vida te atraviesa un vecino, un conocido, un familiar sobre todo. Muchos tenemos hermanos, hijos, papás, que así nosotros estemos en este caminar con Dios como que ellos no, ¿sí? Y de pronto nos puede llenar de frustración ese tipo de cosas, pero todo tiene a su tiempo y tú mostrando el testimonio empiezas a dar semilla y empiezas a dejar fruto en esas personas. Y cuando conocemos a esas personas y esas personas empiezan a conocer de Dios, no se trata de que yo le conté la historia de mi vida y éxito, cuídate, que estés muy bien, buena suerte, nos vemos en la eternidad con Dios. No, es acompañarlo. Y eso no es fácil. ¿No han dado con algún familiar, algún pariente, algún amigo, alguien cercano que mi esposita, allá no está, sufrió conmigo porque ella me convertía a Dios y yo rebelde y nada, pero ella se mantenía ahí, ¿sí? No porque yo soy, la conquisté y se enamoró de mí solo por eso, sino porque también ella quería que yo conociera de Dios. Pero no es una tarea fácil y debemos entender que no es en nuestras fuerzas. Porque el proceso de renunciar, el proceso de soltar, el proceso de empezar a ver las cosas diferentes a conforme a Dios, es un paso que cuesta. Es un paso que en tu vida debe haber una revolución y en tu corazón, que no lo haces solo tú, sino lo hace Dios. Y permitir que Dios abra tu corazón nos lleva a algunos tiempo y nosotros debemos acompañarlo porque entendemos ese proceso. De pronto nos frustramos y como esa persona no dio resultado en el momento que queremos, entonces de una vez, no. De pronto no es un elegido, de pronto no es un apartado de Dios, de pronto no está en tus planes. Y ya lo dejamos. Muchas veces llamaba al Paz cuando estaba en este proceso y tengo algunas ovejitas o algunas personas que acompaño y llamaba al Paz, no Paz, no, esta oveja, no Paz, y mira, si vieras, no está haciendo, y me llenaba de frustración porque la ovejita o la persona no estaba haciendo cosas buenas, no estaba haciendo cosas que lo edificaran y me frustraba. Y el Paz no me decía, ay, no sabe qué, déjelo ya, déjelo tirado, eso total, ese man no va a pasar nada con él. No, el Paz me decía, mantente en amor. ¿Cuántas veces a cada uno que estamos acá sentados, Dios nos levantó y nos rebelamos y otra vez nos escapamos? ¿Cuántas veces Dios empezó a golpear nuestro corazón y nosotros en nuestra rebeldía cero? ¿Cuántas veces Él quiso empezar a transformarte desde hacía mucho tiempo y tú nada de nada, hasta que tuvo que pasar algún evento, alguna situación y ahí sí pudiste y empezaste a mirarlo a Él y quitarte el velo? Pero ¿cuántas veces no rechazaste a Dios? ¿Y Él renunció? ¿Él renunció a cada uno de nosotros? No es que nosotros le dimos una oportunidad a Dios, no, Él nos escogió y Él estuvo ahí para nosotros por más caídas. Recordemos cuántas veces hemos llegado y nos apartamos y Él ahí, y cuando nosotros volvemos es como el hijo pródigo, vuelve y hace fiesta porque Él nos ama y Él quiere que esté con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con esas personas, con las personas que tenemos a cargo, con lo que Él nos ha llamado a hacer, porque nosotros fuimos transformados, estamos en ese proceso de santidad y también nuestro papel es tirar la red para poder que todos puedan entender y puedan conocer las buenas nuevas. En algún momento conocimos a una persona que nos habló de Dios y empezamos nuestro proceso. En algún momento fuimos pescados por la red. Ahora es el momento de que nosotros tiremos la red. Esto no es un mensaje de pescar hombres solo para Andrés y para Pedro cuando sucedió lo de la pesca. Eso no es solo para ellos. La pesca es para todo el que decidió seguir a Dios.
es para todos nosotros que decidió estar con Él y seguirlo. Entonces, eso no es solo para Él, ni para el pastor, ni para el líder. Para todos en nuestro círculo de influencia es necesario que seamos pescadores. Y es algo muy bonito porque todos conocemos lo de la pesca milagrosa, pero Jesús le da una enseñanza a Pedro que es muy valiosa para todos. Recordemos en Lucas de 4 al 11, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve, Jesús le decía a Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Pedro le respondía: maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¡Wow! ¡Qué momento para Pedro! Y conociendo a Pedro, que más o menos cuando hemos estudiado un poco a estas personas, sabemos que Pedro era un poco silvestre. Pedro era alguien tosco, como impulsivo, no era pues una persona tan educada, ni bien hablada, ni nada. Era algo tosco y desorganizado. Y una persona cuando va a trabajar toda la noche buscando pescar no es porque tuviera una vida financiera totalmente resuelta. El hombre tendría sus situaciones complicadas, que cómo era que tenía que estar toda la noche mirando a ver para pescar para su sustento, y la frustración que pudo tener este hombre al ver que no recogió nada. Y Jesús le da una enseñanza tan linda, porque Jesús no le dijo: listo, pero devuélvase y vuelva a pescar. No, Él le indicó dónde. Él le indicó a dónde. Ve a X sitio, aguas más profundas. Le señaló el rumbo. Y Pedro, perfectamente que conoce esa tierra, ese mar, le hubiera dicho: mano, toda la noche estuve allá metido y vea, nada, seco. Pero aún así fue obediente y se dio cuenta. Es una muestra de Jesús mostrándonos que tú puedes hacer lo que quieras en lo que tú consideres, en tus fuerzas, basados en tus criterios, y no vas a ver fruto. Pero mientras tú actúes conforme a lo que Él quiere de ti, mientras tú seas leal a Él y mientras seas obediente a Él, automáticamente tú vas a recibir fruto. Porque su voluntad es perfecta y todas las personas que aman a Dios, las cosas les vendrán a bien. Entonces es entender que mientras vamos a la cobertura de Dios, las cosas van a ser diferentes. Pedro fue en la misma barca con los mismos manes al mismo mar a pescar toda la noche y no consiguió nada. Pero mientras fue bajo la cobertura y obediencia de Dios, las cosas fueron diferentes. ¿Y qué mensaje tan importante tiene esto en nuestras vidas? Porque nosotros en esto de poder hablarle a una persona, queremos hacerlo en nuestras fuerzas y basados en nuestro criterio. Y entonces si nuestro hermano, si nuestro hijo, si alguien de nosotros no está recibiendo la palabra, o en el momento no, de una vez nos frustramos y empezamos a sentir que no, como Pedro, llegar a la orilla totalmente frustrados. Pero no, nuestro papel cuando se lo entregamos a Dios es dejar esa semilla, y Dios, en total dominio y control de las cosas, decidirá cuándo esa semilla va a dar fruto. Mientras tanto, tú mantente como instrumento. Y esa es una responsabilidad grande. Porque la gran comisión se trata de pescar bajo la condición de Él, bajo los estatutos y bajo lo que Él quiere, no basado en tus experiencias, no basado en tu historia, ni basado en tus sentimientos, ni sensaciones. ¿Sí? No se trata: no, hoy estoy ocupado, no, hoy no estoy de ánimo, mejor no me hables hoy. No, se trata de siempre. Y eso es lo que nosotros debemos basarnos, de que no es en nuestras fuerzas, sino solo basado en Él. Y eso es discipular, de eso se trata. Y nos exige un compromiso tan grande, queridos, porque si ese teclado, que es un instrumento, en algún momento las teclas no suenan, o algunas teclas están dañadas, yo no puedo tocarla. Igual la guitarra, si se le rompen las cuerdas, no, Mateo no las va a poder tocar, ¿sí? Si nosotros no estamos condicionados para ser instrumento, Dios no puede dar uso de nosotros. Y es un compromiso grande, eso no es solo decir: oh no, sí, porque
el ser instrumento de Él es poder garantizar que nuestra vida está a disposición total de Él, que nuestra vida está en un continuo proceso gracias a Él. Porque si nosotros queremos guiar a una persona, pero nosotros nos soltamos, si nosotros tenemos orgullo, si nuestra vida está llena de soberbia, si no le queremos entregar a Dios ciertas cosas y nos queremos acomodar a ellas, no podemos pedirle a Dios revelación de cómo guiar una vida si no permitimos que Él guíe la de nosotros. Es imposible, querida iglesia. Es imposible poder guiar a una persona si nosotros no permitimos que el mismo Dios nos guíe a nosotros. Entonces las palabras se van a ir al viento. No va a haber absolutamente nada porque nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu no es un instrumento apto para que Dios lo use. Y cuando lleguemos allá a rendirle cuentas a Dios, ¿qué le vamos a decir? Por eso la palabra dice Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y entonces no volvamos no, pero es que eso se ve muy grande y todo eso. En tu círculo de influencia, ¿tú ya tiraste la red? El señor de la portería, el señor del mercado, el panadero, tu propia familia, ¿ya tiraste la red? Porque tu centro, tu círculo de influencia, ese es tu sitio donde actuar, donde tirar la red, y Dios quiere que tire la red para que conozcan de Él. Y tirar la red no significa simplemente tirarla y esperar a ver qué pasa, sino que tu testimonio y tus hechos y tus acciones hablan de lo que Dios hace. No se trata de que tú hables bonito y elocuente y entonces los vecinos vean tú cómo te agarras con tu esposa o cómo coges y maltratas a tus hijos o ese vocabulario terrible. No se trata de que ni siquiera salgas a la portería y ni saludes al portero. Se trata de que todo hace parte del que habita en ti. Todas las acciones, porque nuestro ejemplo habla más fuerte que nuestras palabras. El ejemplo que tú das en tu familia y en todo tu entorno habla más fuerte, ¿sí? Y te puedo asegurar, queridos, que cuando una persona ha abierto su corazón y te ha hablado a ti de algo que le duele o alguna situación que está pasando, previamente para que esa persona te haya hablado, vio cómo eres, vio cómo te comportas, vio cómo te expresas, vio de qué manera hablas y vio en ti algo seguro para poder sacar su corazón. Entonces quiere decir que tú, previo a haber dicho una sola palabra, tú ya estabas predicando con tus acciones. Y eso es lo importante y a veces no nos damos cuenta. El poder de las acciones, porque las acciones caminan más rápido que las palabras. Nuestro ejemplo camina más rápido que las palabras. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque no podemos pretender que una persona, ¿sí?, haga lo que yo no hago. Y también que yo pretenda que una persona haga lo que yo hablo. O sea, yo te estoy diciendo esto, pero no aplica para mí porque es que a mí me ha pasado de todo. No, lo que yo hago, lo que yo digo también lo aplico. Y esa persona lo puede ver. Si no, eso no va a haber nada, absolutamente nada, porque de buenas intenciones. Las buenas intenciones no dan fruto. Las acciones son las que dan fruto. Esas sí son las que dan fruto. Las intenciones no son semilla, cosechamos desde las acciones. Y Dios acá en la iglesia, nos dio una lección tan bonita de algo tan fuerte como lo que pasó con el robo, que fue un momento fuerte. Vimos la unidad de iglesia, vimos el mover de la iglesia, y en 3-4 semanas, si ustedes se dan cuenta, ya cómo estamos volviendo a recuperar lo que se perdió, porque unas simples personas no iban a desviar el propósito que tenemos como iglesia. Y fue algo muy bonito porque tenía que ocurrir esas cosas para que nos diéramos cuenta de la unión que tenemos, y sobre todo de los pastores. Al ver el amor de cada uno de sus ovejas, fue algo muy bonito y que tuve la oportunidad de compartir con el pastor. Sobre todo yo le decía, Paz, llegó el momento de recibir. Y resulta que el Paz, y aprovechando que no hay señal y no lo va a ver, hablemos de ellos, rajemos un rato de ellos.
Chismeemos un poquito de ellos. Conocemos a los pastores y sabemos que los pastores no se basan en intenciones. El pastor Giovanni, Yanni, no se trata, no, yo estoy orando por ti, yo estoy pensando en ti, pero si yo necesito algo, hermano, estoy ocupado, no, no, ahorita no puedo, después hablamos, no. Domingo, lunes, a cualquier hora, tú marcas si ellos están ahí. Y sus acciones dan fruto, y sus acciones dan un fruto en cada corazón de nosotros, dejaron una semillita que empezó a germinar. Y gracias a ellos que fueron instrumento de Dios, porque ellos obran por ese amor a Dios y por esa constancia y esa perseverancia, es que nosotros pudimos estar en ese momento y dar nuestro granito de arena para poder ver nuestra iglesia nuevamente, como es ahora. Pero es gracias a las acciones. Si el Paz hubiera dedicado su ministerio a las intenciones, nadie de nosotros estaría acá. Y creo que debemos dar gracias a Dios por los líderes que nos colocaron, que son seres humanos con sus defectos, con sus situaciones, pero son seres humanos entregados al amor de Dios. Y sus acciones muestran lo que habita en sus corazones. Y eso lo tenemos claro. Y se vieron los frutos en ese momento. Entonces, de algo tan negativo, Dios como es fiel y transforma todo y nos muestra y nos da estas enseñanzas tan bonitas. Y eso resume la gran comisión, de lo que hablaba al comienzo. Eso resume la gran comisión, que se trata no de ti en tu burbuja, de tu familia, bendice a mis hijos, bendíceme a mí, Padre, el trabajo, mi salud y todo, sino hacerlo por el hermano. Darle el mensaje al hermano, de también entender que esto es para todos, que esto no es solo para nosotros. Y solo tenemos la oportunidad en esta vida, que es corta, es muy corta esta vida, y tenemos oportunidad. Y a veces hemos desechado esas oportunidades por no quedar mal. De pronto hay momentos en que nosotros pudiéramos hablar con alguien y decirle las cosas con amor, pero no lo hicimos porque de pronto la persona nos puede hacer mala cara. Porque es que yo no quiero que esa persona sienta X cosa. Entonces, es más importante el yo caerle bien a una persona que el propósito que Dios tiene para mí o para lo que yo fui llamado. ¿Es más importante eso o de verdad se trata de que yo pueda entender que soy un instrumento y que debo salir de esas cuatro paredes para mostrar por medio de mi vida, de mis acciones y de lo que yo conozco en Dios, para que cualquier otra persona también tenga lo mismo que yo tengo? Porque no es exclusivo para mí. No es exclusivo para mí y eso lo debemos entender. ¿Evangelizamos con amor o evangelizamos con imposición? A lo brusco, a bibliazo y a religiosidad, ¿qué hubo? ¿Se convierte o qué? Creemos que cuando hablamos a esa oveja ya todo lo tiene que conocer, ya todo lo tiene que entender, o también permitimos que esa persona vaya por ese proceso que también nosotros pasamos, o eso nosotros fue la oportunidad que solo nosotros tuvimos, los demás tienen que ya aprender las cosas ya, porque es que a mí me da la impaciencia y es que yo quiero que ya las cosas se den a mi velocidad, y no entendemos que es bajo la voluntad de Dios. Y si no vemos respuesta inmediata, nuestro trabajo es dejar esa semilla que Dios se encargará de dar fruto en el momento que corresponde. Entonces, cuando tú haces las cosas con Dios, no debe haber frustración, porque Dios te da la tranquilidad de que estás haciendo el trabajo bien hecho. ¿Por qué me sentía incómodo al comienzo? Porque yo oraba por las personas, sí, que tú el día los conozcas, y Dios me decía, hermano, ¿tú estás llamado para qué? Para acción, para obrar, para que por medio tuyo puedan esas personas al menos saber que yo existo y que yo estoy para ellos. Si yo callo es omitir las cosas y también es pecado, y esto no es solo para mí. Llevemos la palabra con amor de la manera que Él la estableció. Hablamos con amor, impartimos luz, pero con amor. Vivir una vida entregada a Cristo, y es entregar la vida totalmente a Él, para cuando el momento que tengamos la oportunidad de hablar, nuestras acciones hablaron primero y fuimos ejemplo para que nuestras palabras tengan el colchón de esa oración y que esa acción sea algo comprometido a la oración y ese vínculo que tenemos con Dios.